Viajamos por Venezuela y sus comunidades. Nosotros queremos que nos arreglen esa calle. Nos reunimos con los vecinos. Tenemos que hacerle un cumpleaños a las cajas para que nos vengan. Escuchamos sus reclamos, sus problemas. Pero es un momento de participar. Y aportamos una solución. Para poder defender nuestra comunidad. Es lo que estamos aquí, participando. Periodismo de soluciones en acción. Déjenme contarles, amigos, Lila Vega es doctora, pediatra, pero también ha estado muy vinculada al tema de los colegios, padres, madres y representantes, así que tiene una visión perfecta de doble vía, en este caso, para conversar con ella sobre la vuelta a clases, que yo creo que es un tema que nos preocupa a todos. Así que bueno, bienvenida, Lila, y bueno, vamos a arrancar entonces este foro. Yo siempre formulo la primera pregunta y luego vía chat nuestros contertulios formulan el resto, que suelen ser las que le dan cuerpo al programa. Vamos a iniciar con lo principal. Fíjate, saliendo ahorita, antes de entrar aquí al foro, estábamos leyendo, y digo estábamos porque estábamos, mi esposo y yo, leyendo unas declaraciones de Maduro que señala que las clases a lo mejor ya no son para ahorita, sino sería para la segunda semana de octubre. ¿Qué tanto este retraso pues significa una mayor garantía de bioseguridad para nuestros hijos? Es lamentable, es doloroso que haya un retraso más en el inicio de clase. Lo que el ministerio debe hacer es autorizar a quienes ya están listos para empezar a que empiecen y que los acompañen en ese proceso. Aquí no puede haber abrimos todos o cerramos todos. Cada escuela que esté preparada debe poder abrir. Fue terrible, fue muy doloroso y uno podría haber entendido el cierre inicial de todas las escuelas cuando comenzó la pandemia. Cuando digo eso, quiero decir, en otras partes del mundo se cerró todo, pero en Venezuela había 2 casos en el municipio Sucre de la ciudad capital y todas las escuelas del país se cerraron. Hay muchas escuelas, todas las escuelas podían permanecer abiertas, aún con 2 casos en el municipio Sucre. No era necesario cerrarlas todas, pero se cerraron. Ya a estas alturas sabemos que se pueden abrir y lo que nosotros desearíamos es que hubiese una autorización de apertura de las escuelas y las escuelas decidan por sí mismas si tienen los recursos y cómo pueden administrarlos para mantenerse abiertas. Además, en algún momento, esas escuelas que abren para recibir a sus estudiantes van a tener que cerrar porque hubo casos, porque la cantidad de casos en la comunidad ha crecido y hay que cerrar. Entonces, yo lamento que se le dé largas al inicio de clase. Yo lo que espero del ministerio es que aquella escuela que no esté lista no empiece y vemos todos juntos cómo ayudamos a que esa escuela abra. Pero la que está lista debe abrir. Y cuando me refiero a la que está lista, no estoy hablando a las clases media, alta en una escuela privada. No, estoy hablando de la pequeña escuela rural de una población en la que no hay casos de COVID y que todos sus estudiantes van caminando a la escuela y el maestro vive en la comunidad. ¿Por qué no puede estar abierta esa escuela? Te pregunto, Lila, si fuera así, si el gobierno tomara en cuenta lo que estás diciendo, de que cada escuela pues decida por sí misma si tiene condiciones o no, ¿cuáles serían estas condiciones mínimas que debe tener una escuela para volver? Muy buena pregunta. Desde el punto de vista de bioseguridad, son 5 medidas fundamentales. La primera es que todo el mundo tiene que usar tapaboca todo el tiempo dentro de la escuela. ¿Qué tipo de tapaboca? Tapaboca de tela. Porque en principio, en la profesión docente, uno puede mantener una distancia de 1 metro de las demás personas. Así que lo único que necesitas es un tapaboca de tela para todo el mundo todo el tiempo. La segunda medida es la distancia física. Tú tienes que garantizar en el espacio del salón de clase que los niños puedan mantener una distancia de 1 metro entre ellos, entre cada uno de los estudiantes, y con el maestro por lo menos 1 metro. Además, con eso de distancia física se une la estrategia que se conoce como burbujas, creación de burbujas. Tú vas a hacer pequeños grupos de estudiantes. La virtud de un pequeño grupo de estudiantes es que solamente esos estudiantes tienen 20 contactos en el día. Es decir, si tu salón, tu burbuja es de 20 muchachos, esas son las 20 personas que tú vas a ver en el día. Tú no puedes entonces en tu colegio tener además un recreo en el que se mezclen los grados. Tú necesitas garantizar que haya esas burbujas. Eso es un trabajo de planificación, pero las escuelas verán si lo pueden hacer. No todas las escuelas tienen la obligación necesariamente que dividir el salón de clase, el número de alumnos. Hay escuelas en las que el espacio físico del salón permite que tengas más de 1 metro, aunque tengas 30 estudiantes y además tienes unos ventanales amplios, perfectamente ventilado el salón de clases, no tendrías por qué dividir a tu grupo. Por eso decimos que cada escuela decide en ese sentido de la distancia física. Pero sin duda hay un tema de planificación. Tú tienes que tener distancia física a la entrada, a la salida y a la hora de comer y a la hora del recreo. Entonces ahí decides si vas a tener recreo o no vas a tener recreo. La tercera medida es el lavado de manos. Lavado de manos
todo el mundo te va a decir, bueno, pero en este país las escuelas no tienen agua, las casas no tienen agua. Como las casas no tenemos agua normalmente, en verdad tenemos una deficiencia en ese servicio, todos hemos aprendido a hacer acopio de agua. A la escuela no le va a costar mucho trabajo conseguirse unos pipotes, una donación de agua puntual en un momento dado, hacer unos aguamaniles y que todos los niños tengan cómo lavarse las manos. No es fácil, pero tampoco es tan costoso. Hay recursos para hacerlo, digamos, hay ingenio para hacer eso. Contrario a lo que dice el gobierno en su manual de inicio de clase, la limpieza de las superficies es la cosa más fácil que hay. No se requiere de un aspersor ni de un desinfectante especial. Lo único que se requiere es lo que se ha requerido toda la vida: agua y jabón y fregar la superficie. Y luego le pasas un paño con agua, con cloro. Más nada, esa es limpieza de superficie. Y la estrategia en la limpieza es esencialmente limpieza de las superficies que se tocan, no las paredes, no el piso, a menos que tengas actividades sentados en el piso. Y la última estrategia, que sí considero que es la más compleja, que requiere más entrenamiento, no necesariamente recursos económicos, pero requiere entrenamiento, que es eso que llamamos identificación de casos y de contactos. Tú necesitas que en la escuela todo el mundo esté claro, que el que tenga dolor de cabeza en la mañana cuando se levanta, no va para la escuela y avisa, mira, yo no voy para la escuela porque amanecí con dolor de cabeza. Ah, muy bien, te contacto con el equipo COVID. El equipo COVID te hace seguimiento y en la tarde te va a llamar y te va a preguntar si te quitó el dolor de cabeza o si ahora tienes algún otro síntoma. Ah, eres sospechoso de COVID. ¿En qué salón es que estás tú? ¿Quiénes son tus contactos? ¿Con quién estuviste? Ok. Ese salón o esos muchachos que fueron tus contactos se van de cuarentena. Ese trabajo es fundamental, porque ese trabajo es el que permite cortar la cadena de transmisión. Vamos a tener casos en las escuelas, no me queda ninguna duda, porque hay COVID en el país. En las escuelas va a haber COVID. Lo importante y la fortaleza de las escuelas es la capacidad de tempranamente identificar ese caso y hacer cuarentena. Eso no pasa en el supermercado. En el supermercado tú vas a tu mercado, hiciste una cola, había un gentío, no había manera de decirle al tipo que tenía el tapaboca puesto, que por mal puesto que se lo ponga, porque tú se lo puedes decir, pero el tipo, vamos a ver si te hace caso que tú se lo dijiste. Digamos, en la escuela de autoridad, si la maestra te manda a poner tu tapaboca, tú te lo pones. Y no, si no te lo pones, no vienes para la escuela, punto, no pasa nada. Y en segundo lugar, la otra fortaleza de la escuela es que tú sabes quién estaba en ese salón de clase. Tú pasas lista, tú sabes dónde se sienta la gente. En el mercado, seguimiento. Exacto. Hay un seguimiento, en el mercado es imposible. La escuela tiene cómo saber y tiene cómo cortar la cadena de transmisión. No es fácil. Esta es una tarea que amerita pensar sobre esto, planificarse y proceder, tener voluntad de querer abrir la escuela. Puede dar miedo, no tengo ninguna duda, entiendo que dé miedo, pero es muy importante, hay que hacerlo. Y la Red de Madres Padres, con los recursos limitados que tenemos, estamos dispuestos a acompañar a las escuelas que necesiten ese acompañamiento. Hemos hecho un protocolo que sirve de documento orientador, no documento obligatorio, sino mira, estas son las cosas que consideramos, impleméntelas como a ti te resulta en tu escuela. Qué interesante todo lo que estás diciendo, de verdad, amigos contertulios y quienes nos están escuchando, no había escuchado hasta ahora alguien tan concreto con unas medidas tan específicas para la vuelta a clase, además de una sensatez y una claridad tremenda, ¿no? Uno piensa que a lo mejor es mucho más complicado, pero has dado unos tips bastante claritos y creo que ya muchas escuelas pues han tenido tiempo de pensar en su aplicación. Yo quisiera ya comenzar, porque tenemos muchas preguntas en torno a este tema, a comentártelas, Lila, para que nos oriente. Fíjate, Rafael Antunes de Guanare nos dice: ¿cómo se resguarda la seguridad de los estudiantes para prevenir la posibilidad de contagio? Has dado estas 5 medidas, pero quizás pues desde la casa, ¿qué podemos hacer para que los estudiantes tengan aún pues mayor garantía, estén más reforzados? Oye, esa es una muy buena pregunta. Hasta este momento todo ha estado abierto menos las escuelas. Y lo que nos ha pasado en nuestras casas, en nuestros hogares, es que hemos decidido, bueno, yo voy a mandar al muchacho que juegue fútbol con los amiguitos, o que monte bicicleta con los vecinos, o que vaya a las clases de baile que le tocan. Es decir, hemos buscado alguna manera de compensar el aislamiento que tienen nuestros hijos, porque lo único que ha estado cerrado son las escuelas. Es como si tuviéramos un talonario de contactos, y tenemos un número de contactos limitado. Tenemos para 20 contactos al día, por ejemplo. Si antes los estábamos gastando en los vecinos, en el fútbol, en la bicicleta, ahora los vamos a gastar en la escuela. Entonces, no es
todo lo que hacía antes más la escuela. Es la escuela en reemplazo de todo lo que hacía antes. Es decir, las familias tienen que tener esa conciencia. No es que además del fútbol, el cine y la bicicleta, ahora voy a ir a la escuela. No. Los niños, que las familias que decidan mandar a sus hijos, y ese es otro aspecto que nosotros creemos que es muy importante, esto tiene que ser voluntario. Y entonces los mando a la escuela con el compromiso de que en la escuela también me lo cuiden, con 20 contactos. ¿Va a haber casos? Va a haber casos. Pero la escuela comparte con su comunidad el protocolo, con transparencia dice, mira, tuvimos un caso en primer grado A, estamos mandando a estas personas que son contactos para su casa, por favor, manténganlos en cuarentena. Cuando los mando a cuarentena para su casa, no es que van a salir a jugar con los vecinos en vez de venir a la escuela, no, es que estás metido en tu cuarto. Eso es lo que significa cuarentena. Entonces ahí ni enfermas a tu familia, ni enfermas a tus compañeros si tú llegas a haber estado contagiado en la escuela en ese momento. Pero fíjate, si son grupos, ponte tú, como decías, que me parece interesantísimo esto de las burbujas, grupos de 20, habría que mandar, si hay un caso, habría que mandar a esos 20 de cuarentena. No necesariamente, yo te puedo dar la explicación teórica, pero entiendo que tal vez algún director de escuela diga, no, yo voy a mandar a los 20 para la casa. Teóricamente no tendría que ser así, porque el niño que está sentado en esta esquina del salón de clase probablemente no tiene lo que se define como un contacto cercano con el que está en la última esquina. ¿Okay? Ni comieron juntos, ni estuvieron cerca, ni compartieron ningún material. Me gustaría ver que con el tiempo pudiésemos apuntar mejor a quiénes son los contactos. Un contacto es una persona que estuvo por 10 minutos a menos de 1 metro de distancia de otra persona. ¿Okay? Eso es un contacto. Entonces, uno puede imaginar muy bien, y uno lo sabe en la dinámica del salón, que posiblemente los muchachitos de aquella esquina no interactúan mucho con los de esta. Si la escuela decide mandar a todo el salón, vale, eso está bien. Si no tienen la certeza, si no están tranquilos de saber, no, vale, pero yo tengo dudas porque este muchachito se estuvo parando, puedes mandar a todo tu salón de cuarentena, pero no es necesariamente así. Eso quiere decir además que tu escuela tiene que estar preparada para ser flexible, porque ese salón de clase pasa a modalidad virtual, a distancia. Tú tienes que poder hacer esa adaptación. Esta es una pregunta interesante, y más que una pregunta, un comentario. Nuestra colega Vianile Rivas, también desde el centro del país. Uno que patea calle se da cuenta qué importante es abrir las escuelas. Es un contrasentido ver escuelas cerradas y aglomeraciones horribles sin bioseguridad en terminales y corredores comerciales. Hasta pachangas en cada barrio y urbanización. Suena duro, pero es una realidad. Totalmente cierto, Vianile, esto que estás diciendo. Juan García dice, yo estoy de acuerdo con lo que usted dice, que hay que tener que abrir, pero no es solo abrir, sino con el problema del traslado por la gasolina, ¿cómo vamos a hacer? Bueno, esa es otra historia, ¿no? Que muchos muchachos no pueden llegar a su colegio por la gasolina. Desde Barinas, Estado Barinas, Parroquia El Carmen, ¿cree usted conveniente que puedan iniciar las clases presenciales sin estar vacunados la gran mayoría del gremio educativo? Es una fantástica pregunta. Por supuesto que todos deberíamos estar vacunados ya a estas alturas. Han pasado, tal vez no todos, hay pocos países que tienen buena parte de su población vacunada, pero nosotros deberíamos tener más del 20% vacunados. Y habría sido ideal que tuviéramos a los maestros vacunados más ampliamente de lo que los tenemos. Vacunar a los maestros es útil por varias razones. Porque el maestro está más tranquilo, porque siente que no va a sufrir una enfermedad grave si está vacunado, y ese es uno de los beneficios de la vacuna, pero le va a dar más fluidez al desarrollo de las tareas escolares. Si un maestro no vacunado entra en contacto con un caso de COVID en su casa, en la calle, en otro sitio, se tiene que separar del trabajo por 10 días. En cambio, si está vacunado, puede seguir trabajando, se hace vigilancia, se hace supervisión, se extreman las medidas y no tendríamos por qué separarlo del trabajo. Así que vacunar es importante, pero no es una condición para volver al aula. Y esa es la diferencia. Buena explicación la que estás dando, porque no pareciera ser posible que todos los, por lo menos con el ritmo de vacunación que llevamos, que todos los profesores y maestros lo estén. Te preguntan, ¿hay porcentaje también de Barinas, Parroquia de Corazón de Jesús? ¿Hay un porcentaje de casos de COVID por plantel educativo que se considerará normal? ¿A partir de cuántos contagios se prevé tomar medidas de cuarentena? Sí, esa es una buena pregunta. Va a suceder que en las escuelas tengamos casos, eso es inevitable. Cada caso amerita una investigación. Si ese niño o esa persona que tuvo, que se diagnostica con COVID, tuvo 10 contactos, esos 10 contactos tienen que ir a cuarentena. ¿Cuándo cierras más que un salón de clase? Cuando sospechas que ha habido
oportunidad de contagio dentro de la escuela entre burbujas. Es decir, salieron un recreo y se mezclaron unos niñitos. Y uno de esos niñitos era el caso que tenía COVID. En ese momento tal vez decidas cerrar la escuela, pero probablemente no tengas que hacerlo la mayoría de las veces. Los expertos en esto, las organizaciones que se han ocupado de normar la vuelta al aula, hablan de monitorear la cantidad de casos que hay en la comunidad, no en la comunidad educativa, sino en la comunidad en donde está inserta la escuela. Entonces uno ve en esos manuales cuando hay tantos casos por 100.000 habitantes, tantos casos, 10 casos, 50 casos, 100 casos por 100.000 habitantes. Claro, eso es cuando tienes un sistema epidemiológico que te dice cuántos casos de COVID hay en cada región del país en un momento dado. Nosotros no contamos con eso, desafortunadamente, pero hay un indicador que sí podemos obtener en nuestra comunidad. El director o directora de una escuela puede llamar al ambulatorio local y pedirle que regularmente le mantengan informados sobre la epidemiología local. Ya no de casos de COVID, porque no hay en todas nuestras comunidades manera de hacer pruebas, pero sí cómo van las consultas por problemas respiratorios. Y ese es un insumo que le sirve a la dirección de la escuela para decir, sí, yo creo que es mejor que cerremos por 2 semanas hasta que las cosas se calmen. Es decir, la decisión es hiperlocal y necesitas información y tienes que hacer alianzas con la gente del ambulatorio de tu comunidad y que te den retroalimentación de lo que está pasando. Aquí hay muchas oportunidades, además. Cuando tú le ofreces educación a los estudiantes sobre cómo se transmite esta enfermedad, vas a tener comunidades más sanas, porque esa información, la verdadera, la correcta, va para la comunidad, se filtra, empieza a pasar al resto de la sociedad. Yo lo veo como un elemento extraordinariamente positivo. Si pudiésemos abrir nuestras escuelas, todo el mundo va a ganar si podemos abrir nuestras escuelas. Sí, incluso educación para la salud, no solamente en las escuelas, sino con todos los familiares y gente vinculada a los muchachos que estén en la clase. Desde Sucre te preguntan, ¿cuál es el aforo permitido de estudiantes para esta vuelta a clases presenciales? Bueno, yo imagino que más que esto es un porcentaje, ¿no?, dentro de las escuelas. Muchos están diciendo alternar los grados. Esa pudiera ser también una metodología, Lila. Lo tiene que hacer. Fíjate que el ministerio en el material que manda lo hace muy rígido. Lo hace de una sola manera. Yo he visitado escuelas que tienen salones de clase extraordinariamente amplios, que además tienen ventanales de pared a pared. Esa escuela podría meter a todos esos estudiantes en su salón de clase. Tal vez la dinámica más compleja no es la de dentro del salón de clase, sino cómo llegan al salón de clase sin mezclarse con otros grupos, y tal vez la hora de la comida, si hacen comida o si deciden que va a haber comida, y las horas de los recreos. Entonces, cada escuela va a tener que decidir por su cuenta. Hay escuelas que están temerosas, y yo lo entiendo, y han decidido ir pasito a pasito, y eso está bien. Esta escuela que visité hace poco, con el salones gigantescos, con apenas 25 muchachos en cada salón, yo les dije, entonces van a recibir a todos los estudiantes. Y me dijeron, no nos atrevemos. Está bien, no se atreven, está bien. Pero cuando vean que las cosas marchan, tal vez se atrevan y la cosa sea más fluida. Por eso es muy importante que ese 7x7 que pretenden aplicar no se implemente para la educación, porque es una traba adicional. Las escuelas van a sentir eso, porque tienen miedo, y van a decidir, aunque no necesiten, van a decidir dividir el grupo. Oye, eso para algunos muchachos representa ir a la escuela 4 días al mes. Claro. Eso es poco, claro. Es muy poco todavía. Vianile Rivas también comenta lo siguiente: dar la oportunidad de abrir a las escuelas que tengan condiciones. Qué gran premisa. Las escuelas rurales deberían ser abiertas todas, y estas son muchas. También desde Barinas, Jesús comenta o pregunta, ¿qué porcentaje de instituciones escolares a nivel nacional crees que estén aptas para el inicio escolar en este momento? ¿Y crees que el personal está en capacidad de hacer cumplir todas las recomendaciones que nos indicas? ¿O crees que se debería dar alguna formación a ellos y a los padres representantes para fortalecer esto? Si me preguntas cómo están las condiciones de infraestructura, si están pintados, si los baños están bonitos, si se robaron las puertas o los asientos, probablemente esa es otra cosa. Seguramente muchas escuelas no están en esas condiciones, pero desde la perspectiva de la pandemia, las condiciones no son demasiado complejas. Están al alcance de una comunidad educativa con un director que tenga liderazgo y que implemente esto. Sí requiere de entrenamiento, sí requiere de difusión de material y de información.
La red de padres ha hecho muchos esfuerzos creando materiales para esto. La Fundación Polar nos invitó a hacer una conferencia y la digitalizaron y la están difundiendo. Tenemos protocolos escritos, es decir, hemos difundido mucho material para eso. Y sí, se necesita entenderlo, leerlo, tener una oportunidad como la que estamos teniendo ahorita de conversar sobre qué significan estas medidas de bioseguridad. Yo creo que eso se puede hacer, pero bueno, por supuesto no es sencillo en las condiciones en las que estamos. Claro. Desafortunadamente, las orientaciones del Ministerio no son las orientaciones necesarias. Nosotros le diríamos una carta a la ministra de Educación solicitándole 5 cosas, entre ellas la suspensión del 7+7, pedirle que sea de carácter flexible y voluntario, que cada escuela pueda decidir, que le den una orden al Ministerio de Salud para que colabore con las escuelas a nivel local. Son órdenes muy sencillas que no requieren inversión, requieren compromiso con la apertura de la escuela. Mira, también otro comentario de Vianney, le dice: a mí me parece que los menos manejables serán los liceos. Allí los registros de violencia hacen difícil controlar los contactos. Una buena acotación. Sí, y ahí yo creo que hay que ser muy claro. O sea, por eso es que la característica de voluntario tiene que aplicarse. Tú no estás obligado a venir a la escuela. Solo puedes venir a la escuela si vas a cumplir las normas de bioseguridad. Entonces, si no lo quieres hacer, no hay represalia, no hay castigo, no hay pérdida de años, no, tú te mantienes a distancia. Tenemos que hacer un esfuerzo en ese sentido, porque sí puede ser difícil en ese entorno, pero entonces tú seleccionas. Aquí se trata de la vida de todos los miembros de nuestra comunidad y de la vida de sus familiares. Si no te vas a comportar como es debido, no puedes venir para acá, sin castigo, sin represalia. Claro. Si vas a venir es bajo estas condiciones y para estas actividades. Desde Trujillo, fíjate, excelente la ponente, te dicen, una maravilla de explicación, estoy totalmente de acuerdo. Está claro que volver a las aulas es una necesidad, puesto que se están viendo las consecuencias de la falta de educación en las comunidades. Oye, vamos a poner la lupa a eso ya como parte de este grupo de padres, madres, representantes, en torno a la calidad de la educación en estos tiempos de educación virtual. ¿Qué han podido constatar ustedes? ¿Qué investigaciones han tenido en sus manos? Sí, no hay mucha información, pero sí tenemos algunos grupos que conocemos de investigadores que han trabajado y han tenido información en Venezuela. Hay un grupo de educadores de Educa Miranda que han estudiado lo que ha pasado con la educación a distancia en el país, y la verdad es que es muy doloroso. Nosotros ya veníamos con problemas, nuestra educación estaba muy lejos de estar cerca de cualquier nivel de calidad deseable. Pero la pérdida ha sido todavía más importante de lo que veníamos arrastrando. La educación a distancia le llegó a pocos niños. Además, ni siquiera es un tema tecnológico exclusivamente. Tú puedes tener muy buen internet, puedes tener un bonito escritorio, una computadora que funciona perfectamente bien, y no aprender ciertas cosas por la metodología de educación a distancia. La educación a distancia es un recurso, no reemplaza la educación en general, la educación presencial. Todos los maestros saben que tienen estudiantes que aprenden de una manera y otros que aprenden de otra. Cuando te vas a la educación a distancia, te metes en un solo carril y habrá gente que lo aproveche y gente que no. Lo que ha pasado en Venezuela en estos 2 años de educación a distancia ha sido muy, muy, muy precario. La gente de Fe y Alegría pudo medir ni siquiera el resultado, sino a quiénes alcanzaban, a cuánta gente alcanzaban. Y en muchas escuelas no alcanzaban ni a la tercera parte. Wow. Había otras en las que le llegaban tal vez al 70%. Estos 2 años lo que han hecho es aumentar la inequidad, porque el muchachito que tiene en su casa un papá profesional, una mamá profesional, que tienen libros y que tiene recursos, ese más o menos pudo aprender algo en este momento. Pero el que no lo tiene, y para eso es la escuela, se quedó atrás, muy atrás. Sí. Hay que abrir las escuelas. Es durísimo esa situación que estás comentando. Sí. Más en un país que ya tenía problemas en cuanto a la equidad de la educación. Te preguntan, buenas noches desde Lara, ¿qué indican los manuales para el manejo o control de los casos asintomáticos? Los casos asintomáticos son casos, y los casos se van para su casa, porque los casos son contagiosos. La dificultad en esta enfermedad no es que seas contagioso cuando tienes síntomas, es que eres contagioso 2 días antes de que sepas que estás enfermo. Por eso le pedimos a todo el mundo que use tapaboca aunque se sienta bien. Lila, ya para finalizar, ¿qué se sabe de la posibilidad de vacunación en niños? Oye, buena pregunta. A ver, cuando tienes un recurso limitado
y ese recurso limitado son las vacunas, tú tienes que decidir a quiénes vas a vacunar, quiénes tienen más riesgo de morir, quiénes tienen más riesgo de tener una enfermedad grave, quiénes tienen más riesgo de contagiar a otros. Y las personas, sin lugar a duda, que tienen más riesgo de morir, más riesgo de tener enfermedad severa y de contagiar a otra persona, son las personas adultas. Y cuanto mayores sean, más riesgo tienen. Si nuestro país apenas ha vacunado, de acuerdo con cifras de la Organización Panamericana de la Salud, al 20% de los venezolanos, no tenemos que estar pensando en vacunar a los niños. Los niños son los últimos en vacunar, por varias razones. Una de ellas, porque se enferman menos, contagian menos, se enferman con menos severidad y se mueren menos que los adultos. Ahora te pongo la visión desde la perspectiva de la seguridad de la vacuna. Uh-huh. Si a mí me dicen que una vacuna me puede causar una trombosis, una por cada 10.000 vacunas que se ponga, pero yo con mis condiciones de salud tengo un riesgo de 15% de morirme, yo me pongo la vacuna, porque 1 en 10.000 es mucho mejor que 15 en 100. En niños hay que sacar bien la cuenta, hay que estar seguro de que la vacuna que vas a poner va a beneficiar al niño. Por lo pronto, tenemos estudios de Pfizer que indican que es una buena vacuna y segura, tenemos estudios de Moderna que dicen lo mismo, ya aprobaron, ya presentaron los estudios de 5 a 12 años para la vacuna de Pfizer. Es decir, la vacuna tiene que ser segura para que tú te animes a usarlo en niños, ¿ok? Para que el beneficio de la vacunación valga la pena. En China han usado, pero no han publicado los estudios, Sinopharm y Sinovac para mayores de 3 años. Uh-huh. Pero en Venezuela, ese no puede ser nuestro dilema en este momento. En este momento las vacunas no son para los niños. Los niños se van a beneficiar ahorita mucho más si vacunan a los adultos que los rodean. Cuando vacunas a esos adultos, entonces podemos empezar a considerar qué vacuna vamos a utilizar para los niños. Bueno, importantísimo todo lo que has comentado. Oye, yo creo que es de los mejores foros que hemos tenido últimamente, súper claro, y oye, no, lo que me resta es agradecerte que hayas tenido la paciencia para contestar una a una las preguntas, que por cierto, como tú dices, estuvieron buenísimas, súper claras, y lo que espero es que nos ayude a todos a orientar a nuestras familias y a nuestros amigos en torno a la vuelta a clase. Un último consejo que quieras dar, Lila. Anímense a acercarse a sus escuelas, preguntar cómo van las consideraciones del protocolo de bioseguridad, voluntaríense para apoyar a su escuela. La red de madres padres representantes tiene recursos, @ la red de padres, nos contactan vía Twitter y nosotros tratamos de apoyarlos con los materiales. Hay mucho material que se ha producido, hemos tenido mucha suerte, hemos tenido mucho voluntariado de gente que ha decidido apoyar estas iniciativas y tenemos materiales que podemos ofrecer. Anímense, si tienen mucho miedo, traten de aclarar estas dudas, y si no pueden con el miedo, no los manden, pero se puede hacer. Y nuestros niños merecen por lo menos que hagamos el esfuerzo de hacerlo. Hay otras trabas, otras dificultades, sin duda. Esas probablemente están más lejos de nuestras manos que estas. Y déjame tal vez contradecirme en eso. Los maestros son una de las trabas que tenemos. Es decir, tenemos maestros pasando trabajo con remuneraciones mínimas que les hacen muy difícil la vida. Cada comunidad educativa puede apoyar a sus maestros económicamente con otro tipo de soporte para que su maestro pueda ir a atender a sus niños. Así que de lo complejo del problema, hay algunas cosas que sí están en nuestras manos. Hay que reclamarle al Estado su ineficiencia, hay que reclamarle al Estado el que no ha cumplido con esa función fundamental de garantizar el derecho a la educación, sin duda, pero no nos podemos quedar esperando a que lo resuelva porque no parece tener demasiada disposición. Y nuestros niños merecen que por lo menos nosotros nos estemos ocupando de eso. Bueno, Lila, muchísimas gracias, de verdad, por haber aceptado nuestra invitación, haber estado estos minutos aquí con nosotros, y por supuesto, como siempre, a nuestros invitados, nuestros contertulios que estuvieron aquí y de paso pues hicieron unas preguntas que, como hizo Lila, pues bueno, fueron de 20 puntos, ya que estamos en esto de las escuelas, de 20 puntos. Un abrazo a todos. Sí, dime. Decirte, Marisabel, que ha sido un placer de verdad conversar contigo, de verdad me hacía falta esta conversación contigo, y de verdad agradezco mucho la audiencia que tienes y haber podido compartir con ellos estas preguntas tan interesantes. Quedamos a la hora. Bueno, no, muchísimas gracias. Recuerda además que todos y cada uno de nosotros somos agentes de difusión en nuestros entornos, y de esta manera pues hacemos ciudadanía. Un gran abrazo a ti y a todos. Feliz noche. Esto fue Venezuela Adentro. Síguenos en Twitter e Instagram como @VE Piso Adentro.
o puedes escribirnos por nuestro correo electrónico veadentropodcast@gmail.com.